Hoy verdaderamente en este tiempo que compartimos cada domingo, creo que Dios habla a lo profundo de nuestro corazón. Lo que nosotros debemos hacer es, mientras estamos escuchando, uno va tomando decisiones, hermano. Va tomando decisiones en la vida. Y eso es lo interesante, que no simplemente nosotros escuchemos como para decir, bueno, qué lindo esto que escucho, sino que pueda servirnos para el diario vivir de nuestra vida. Amén. Hoy quería compartir una palabra que está en Isaías capítulo 60, 22, que dice lo siguiente: en el momento preciso, yo el Señor haré que las cosas sucedan. En el momento preciso, haré que las cosas sucedan. Ahora, no vamos a hablar de eso que Dios va a hacer en particular, sino del tiempo que se tarda hasta que es el momento preciso de Dios. O sea, y la mayoría de las personas en general no nos gusta esperar. Yo no sé usted, a mí mucho no me agrada esperar, en un semáforo espero, si tienen los segundos mejor, porque pero espero medio indeciso, 45, 44, 40, 35, 30, y me pone si bien sé que va a ser poco tiempo, no nos gusta esperar demasiado. Y estamos en un tiempo en el que no solamente yo, sino las personas en general no esperan nada. No tenemos ese sentido de la inmediatez. Y en los últimos años, en los últimos 40, 50 años, ¿sí? Usted para mandarle algo a alguien tenía que escribir una carta, sentado, después iba hasta un lugar, hasta el correo. El correo eran parte de las cosas sumamente fundamentales de las ciudades. Y hoy a través del mail, a través de un mensaje, de algo, o sea, hay un montón de cosas que quedaron casi en desuso. No que no se usen más, se siguen usando para diferentes motivos, para cosas que no son tan urgentes. Pero usted quería decir algo en particular, tenía que esperar, ir a depositar la carta en un buzón, esperar a que el buzón se la lleve, venga el cartero, se la lleve, y esperar 4 días, y si usted pagaba un poco más, iban 24 horas, pero no eran las cosas instantáneas. Uno tenía que esperar. Cuando yo era chico, mi abuelo tenía un televisor. Y para mí era importante verlo, pero mi abuelo tenía un televisor, escúcheme, un televisor de esos del tiempo de los 80, una pantalla grande, importante, con un tubo atrás. El televisor pesaba como yo ahora, era enorme. Y él lo prendía y se prendía ahí una lucecita que uno lo miraba como que me espiaba el televisor. Y por allá se prendía y lo esperábamos nosotros, y por allá el horizontal y el vertical, y tenía unos botones atrás, era un televisor antiguo. Pero había que esperar, digamos. Las cosas en la vida eran así. Muchos de los programas de televisión con los que crecieron mis padres, y yo también, duraban los domingos 6 horas, 8 horas, todo el día duraban los programas, 2 o 3 horas. Hoy, las series que nosotros tenemos en nuestra casa, en los años 90 ya entendieron que el ser humano no podía esperar tanto, por eso pusieron series de 22 minutos, que en esos otros 8 minutos lo que hacían era publicidad y alguna publicidad. Pero ahora nosotros en la publicidad cambiamos, entonces eso tampoco es así, hasta tal punto que el otro día escuchaba cómo las nuevas series duran entre 1 minuto, duran 40 segundos dura una serie, 1 minuto, algunas series duran ese tiempo, y se pasa al próximo capítulo. Es muy rápida las cosas. No sé si lo escuchó, pero es así. Miré yo para buscar algunas, y es verdad, dan cosas es como una publicidad nada más. ¿Por qué? Porque cada vez el hombre resiste menos. Tardamos entre 1 y 5 segundos en pasar en el teléfono de una historia a la otra, o de algo que le pasó a uno hacia el otro. Si nos interesa mucho tiempo, nos quedamos un poquitito más, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque nuestro estado es de ir pasando cosas, escuchando cosas. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de esperar. Estamos viviendo en un tiempo en el que no solamente nosotros, sino nuestros hijos no tienen la capacidad de esperar. No esperan nada, porque todo lo demás es inmediato. Todas las cosas parecieran ser inmediatas. Sin embargo, muchas veces nos sucede esto, ¿no? Vivimos en tiempo en el que todo se acorta, todo pasa así. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros hasta el momento en el que llegue ese día en el que el Señor hará que las cosas sucedan?
Hay una promesa, hay algo de parte de Dios. Y busqué la historia de Moisés, pero antes de eso quería contarte, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Ser sano? ¿Estás esperando un nuevo trabajo, algo emocional, un cambio en la vida? Algo que en la familia cambie, algo que suceda. Y algo que no lo puedes producir tú, porque si no, no es la familia, sino yo. El que tengo que cambiar, el que tengo que modificar las cosas en mi casa. Entonces hay cosas que nosotros esperamos porque tenemos promesa de que Dios va a estar con nosotros, que va a guardarnos, que va a protegernos. Pero muchas veces yo me pregunto eso, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el tiempo en el que llega lo que va a llegar de parte de Dios a nuestras vidas? O sea, ¿qué es lo que hacemos en ese tiempo en donde estamos ahora hasta donde Dios me quiere allá? ¿Qué es lo que hace? Y busqué la historia de Moisés, que Moisés nace en un tiempo, allí en Éxodo capítulo 2 está toda esta historia que yo le voy a contar. Él nace en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba esclavo. El pueblo de Israel ya en Génesis 15, Dios le promete a Abraham y le dice y le cuenta, este pueblo va a vivir en cautividad durante 400 años. Y fue ese tiempo en el que ellos estuvieron cautivos en Egipto. Este hombre Moisés, del que vemos muchas historias que hemos hablado en muchas veces, en muchas oportunidades, fue un hombre que nació en cautiverio. Y como el pueblo egipcio vio que el pueblo hebreo crecía, mandó a dejar vivas a las niñas cuando nacían, pero a matar a los niños. Y la madre de Moisés, habiéndolo tenido 3 meses con ella no quería, lógicamente, que su hijo muera. Y lo pone en una canastilla y lo lleva ahí por el río. Y bueno, y él crece. Y él crece sabiendo que toda la cultura que él había aprendido era egipcia, pero sus raíces eran hebreas. Y los hebreos esperaban ser libres de esto. Y él escuchaba sobre esa liberación, que Dios un día los iba a liberar de ahí. Y un día, a los 40 años, toma por sí mismo parte de esa historia que había escuchado durante mucho tiempo. Y a través de su propia fuerza, ve que un egipcio estaba haciéndole mal a alguien de sus hermanos, de los hebreos, y lo mata y lo entierra. Pero el otro día, cuando él quiere intervenir entre 2 de sus compatriotas, entre 2 de los hebreos, ellos mismos le dicen, ¿harás con nosotros lo mismo que hiciste con el egipcio? Y cuando él vio, dice la Biblia, que era conocida su pecado, huye. Y Faraón lo estaba buscando para matarlo. Y él huye y se va. Pero en el tiempo que huye, no huyó un día, huyó 40 años en el medio del desierto. Y uno podría preguntar, porque yo me lo he preguntado, ¿qué hizo durante todo ese tiempo de espera en el que no vino palabra? La Biblia no habla de que Dios habló con él. No dice Dios le dijo, espera tranquilo que yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer, no. No hubo palabra de parte de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando no hay, pareciera, una respuesta de parte de Dios? ¿Qué hacemos en ese tiempo? O somos personas inactivas y no hacemos nada, o aprendemos lo que hace Moisés. Ya Moisés, en el mismo capítulo 2, cuando él huye, encuentra una familia de Madián, dice la Biblia, de un tal Madián. Y él acepta quedarse con esta familia. ¿Sí? Y ahí este hombre le da a su hija, Séfora. Y cuando le da a su hija, o sea, es un hombre que no se quedó con el pasado. No se quedó improductivo por lo que le sucedió, por lo que le pasó. Sino que él hace algo. ¿Sí? Esperó de una manera distinta. Nosotros tenemos maneras de esperar. Usted puede esperar de manera ansiosa, con mucho miedo, con temores, o frustrado. O puede esperar sabiendo de que Dios en algún momento va a venir el tiempo de la promesa, y entonces maneja su ansiedad y sus cosas de manera diferente, de manera distinta. No es lo mismo vivir la vida con miedo, con temores, con frustraciones, que vivir la vida en Dios, sabiendo de que Él nos va a guardar y nos va a proteger. Entonces él no solamente hace eso, el sacerdote Madián y su familia, él comienza a compartir con él. Y después vemos que tiene 2 hijos, es una persona productiva, tiene 2 hijos. En medio de esto, él se une a una familia y tiene 2 hijos, Moisés. Y después lo vemos que él es una persona que después de esos 2 hijos él tenía algo para hacer. Era alguien que cuidaba las ovejas de su suegro. Su suegro tenía ovejas y él se había hecho pastor de estas ovejas en ese tiempo. O sea, no era una persona que estaba en actividad en el tiempo de la espera. ¿Cómo actuamos nosotros mientras esperamos ser sanos? ¿Cómo actuamos nosotros
cuando muchas veces no obtenemos aquello que queremos en nuestra vida? ¿Cómo actuamos cuando lo que queremos que suceda en nuestra familia todavía no pasa? ¿Cómo actuamos en ese tiempo? Moisés estuvo el 70% de su vida esperando. Casi el 70, un poquito más de ese tiempo, esperando. Él vivió hasta los 120 años. A los 40 años mata al egipcio, se va y estuvo 40 años en el desierto y Dios le habla y lo llama ahí. Y tuvo que esperar para ver al pueblo libre. Y cuando lo ve libre, tuvo 40 años en el desierto viviendo un tiempo. Y cuando llegó a la tierra, Dios se la muestra de lejos. Pero dice, tú no vas a entrar, Moisés, a esta tierra. Vas a quedarte aquí. Pero Josué, con toda esta familia que tú lograste traer hasta aquí, va a entrar a la tierra. Entonces este hombre, hermanos, vemos que era un hombre que no dejó de ser productivo aún en tiempo de espera. Y cuando vemos lo que la Biblia dice en Éxodo 32, la Biblia hay una historia interesante que él cuenta. Éxodo 32, dice versículo 12, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira. Esto le dice a Dios, arrepiéntete de este mal contra el pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Tus siervos, a los cuales has jurado por vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que se me ha hablado, y lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová dice, escuche muy bien, se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obras de Dios, y las escrituras eran escrituras que Dios grababa sobre las tablas. Vemos un hombre que a pesar de que el pueblo estaba errando, el pueblo que él estaba llevando, él intercede por estos hombres que estaban haciendo las cosas mal delante de Dios para que Dios los perdone. O sea que era un hombre que todavía no tenía la promesa, pero hacía algo por el otro. ¿Qué hacemos nosotros por el otro? ¿Qué hacemos nosotros por cuando vivimos en tiempos de crisis? En general nos centramos en nosotros mismos. Todo ser humano se centra en sí mismo. Dice, yo estoy necesitando ahora, decimos, soy yo el que necesito. ¿Cómo voy a hacer algo por alguien? Moisés demostró que aún en medio de la incertidumbre, aún en medio del desierto, él salió, conoció una familia, se casó, tuvo 2 hijos, fue productivo, salió, sacó al pueblo porque le hace caso a Dios y saca al pueblo viendo la mano poderosa de Dios, y en medio del desierto el pueblo se estaba portando mal, pero Dios lo escucha, Él intercede por eso, Él habla por eso. Y una de las cosas que para mí es más importante, en Éxodo capítulo 32, 20, el pueblo, la historia es sumamente conocida, pero yo les voy a contar un poquito. La Biblia dice que Moisés sube, ¿sí?, a recibir estas tablas de las que yo le estoy diciendo. Sube para ver, para hablar con Dios. Y mientras él sube, el pueblo queda debajo, no pocas personas, muchas personas, hermano. Moisés tardó un día, tardó 2, tardó 3. Y el pueblo dijo, miren, nosotros no podemos estar así esperando. Hagamos algo. Y hicieron con la joya que ellos tenían, hacen un becerro y lo ponen ahí en el medio y dicen, este será nuestro Dios. Cuando baja Moisés y ve lo que estaba pasando, hermanos, se encuentra con esa situación tan terrible. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés intercede por el pueblo una vez más para quitar, ¿qué cosa? Los ídolos del medio del pueblo. Entonces, la espera expone, ¿sí?, los ídolos de nuestro corazón. Lo que pasa dentro de nuestra vida. Revela lo que hay dentro nuestro. Las rebeliones, ¿cómo viene con eso? Las pasiones, los vicios, los miedos, los temores, los pecados, el desierto y la soledad. Y el que no llega todavía a aquello, revela lo que hay dentro de mí. Moisés lo usa para quitar del medio todos esos ídolos.
muy a pesar de que la respuesta de Dios todavía no vino. Él hace algo. Él intercede por los demás, trabaja, se pone productivo. No deja que lo que le está pasando lo vuelva una persona inactiva, una persona insegura, una persona llena de temores, de frustraciones, de cosas, que es como muchas personas viven, llenas de ansiedad. Ansiedad es lo que uno piensa que va a suceder sobre el futuro. Pero usted vive hoy tal vez en paz, pero dice, pero la cosa va a venir, va a andar mal, pero qué lindo día, pero todavía no terminó, dicen algunos. Todavía no terminó, todavía se puede nublar. Y bueno, sí, claro que sí. Pero qué lindo el día que estamos teniendo hasta ahora. Pero uno mira hacia adelante y piensa muchas veces en eso. Entonces la espera revela lo que hay dentro de nuestro corazón. Las rebeliones, las cosas que tenemos, que escondemos a los demás, pero no podemos esconderlo mucho, porque nuestro rostro, nuestros actos revelan lo que pasa dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Baja Moisés de la montaña de ver a Dios y se encuentra con eso tan tremendo. Y entonces dice, hermano, se mete entre esa situación. Dice, no, acá hay que quitar esto del medio. Hay que sacarlo del medio de nosotros. En la Biblia, hermanos, nos habla de que nosotros debemos mirar lo que viene. Para poder seguir adelante las personas debemos tener propósito. Si no tenemos propósito, muy difícilmente podemos avanzar. El Señor tu Dios, dice Deuteronomio 7, es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Asimismo, dice, en el día de vuestra alegría y su fiesta, tocaréis trompeta. O sea, el pueblo de Dios, en medio del desierto, cuando todavía no tenía las cosas claras y no tenía la promesa a la vista, igual Dios le mandaba a celebrar. ¿A celebrar qué? ¿Cómo podía celebrar un pueblo que todavía estaba en el medio del desierto? Aunque vieron milagros, vieron cosas que les sucedieron. Muchas veces, hermanos, pensamos de que, bueno, si hacemos esto que yo le estoy diciendo, se aceleran los tiempos de las cosas, y muchas veces no se aceleran los tiempos. Vemos que personas que han vivido bien, muchas veces pasan situaciones diferentes, pero aquel que no vive así, hermano, vive en medio de la ansiedad y vive con la mirada puesta no en lo eterno, y vive más bien en el presente. Y nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en lo que viene que Dios tiene para nosotros. Pero por otro lado, en el ahora, en lo que voy a hacer hoy, ser personas verdaderamente productivas. Nos pasa esto, hermanos, en el que muchas situaciones suceden cuando tenemos un corazón muchas veces ansioso, y nos pasan este tipo de cosas. Yo, hermanos, en tiempos de gran crisis, lo único que nos sostiene es el conocimiento de que Dios, de que son temporadas. Usted no va a vivir siempre enfermo, no va a vivir siempre económicamente destruido, no va a vivir siempre ansioso, con problemas espirituales o con dificultades familiares. Son cosas que van surgiendo y que son temporales en la vida. Trabaje para que eso cambie. Ore a Dios para que eso cambie. No se quede inactivo, ore a Dios todos los días para que eso cambie. Moisés oraba en el desierto, celebraba en el desierto, trabajaba en el desierto, tenía hijos en el desierto, o sea, vivía muy a pesar de todo lo que no le había sucedido, pero en ese periodo, en ese proceso, él trabajaba y vivía libremente esperando que Dios transforme lo que venía en su vida. Hermanos, nosotros muchas veces no podemos cambiar que algunas situaciones pasen en nosotros, que traumas nos hayan marcado en la vida, lógicamente pueden hacer mella en nosotros y podemos sentirnos muchas veces mal. Pero debemos buscar a Dios para que Dios sane nuestro corazón, que Dios se encargue de sanar nuestro corazón para nosotros entonces poder ser personas verdaderamente productivas en tiempos en que las personas no lo son. En general las personas cuando están pasando por una situación, no sé, que si uno no se calma, ¿cómo vamos a calmar al otro? Si uno no tiene paz, ¿cómo le vamos a decir al otro que tenga paz? Venía un hombre con un niño en un changuito, ¿no? Y el niño vio que los niños a veces tienen unos días, hermano, tremendos, ¿no? En el que el niño gritaba, sacaba una pata para allá, con la mano gritaba mamá, y este hombre lo llevaba en el carrito y la gente pasaba, ¿no? Y mientras este niño hacía todo ese berrinche, este hombre dijo, cálmate, Roberto, cálmate. Mientras miraba a este niño, ten calma, Roberto,
ten paciencia, Roberto. Y una mujer que pasa por ahí ve esta imagen en el que, en general, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos no se están portando bien o están pasando por una situación difícil? Tratamos de agarrarlo de la mano, de sostenerlo, de decirle, bueno, ten tranquilidad. Y este hombre no hacía esto, dijo, calma, Roberto, ten paciencia, Roberto. Entonces una mujer que pasa por ahí ve esta imagen, dice, bueno, verdaderamente esto es para decir algo tremendo, para felicitarlo. Este hombre dice, discúlpeme, señor, dice, pero la verdad que veo esta imagen y no puedo dejar de felicitarlo, dice, porque es una imagen verdaderamente que yo no he visto en padre. No sé si usted será el abuelo o quién, pero la verdad que usted tiene una paciencia. No, señor, dice, usted está equivocado. Roberto, soy yo. Dice, entonces, muchas veces nosotros, hermanos, tenemos la noción de que queremos calmar al otro, pero nosotros no estamos calmados. Muchas veces nosotros no estamos calmados. Y nos pasa, hermanos, en la vida. Tenemos situaciones difíciles, diferentes, distintas en nosotros, que nos conmueven. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermanos, mientras usted espera ser sano? ¿Qué hacemos mientras usted espera que en la familia algo suceda? Que seamos distintos. Y en general somos personas, tendemos a hacer todo lo que las personas hacen. Tendemos a cerrarnos, a ser egoístas, a no hacer nada. Moisés nos habla de otra cosa. Cuando uno ve la vida de este hombre, ve la vida de un hombre que no era calmo, Dios lo empieza a calmar. Que no tenía paciencia, Dios le da paciencia. Que él no sabía cómo guiar tal vez a este pueblo, pero Dios le muestra y Dios lo usa a él, muy a pesar de que era una persona que no era tardo para hablar, y Dios dice, bueno, voy a usar a tu hermano, él va a ser el que hable por ti. Quédate tranquilo con eso. Pero no rehusó. Y en un momento Dios lo llama, hermanos. Pero Dios lo llama después de que él tiene un encuentro con Dios. Uno quiere ser llamado y quiere servir en algo cuando todavía nuestra vida no está como este Roberto, que no tenía ningún tipo de calma, no tenía ningún tipo de paciencia. Estaba en una crisis, pero él no veía la crisis del niño, sino veía lo que a él le estaba pasando. Entonces, cuando nosotros, hermanos, tenemos diferentes situaciones, debemos acercarnos a Dios y pedirle que Él nos ayude aún en tiempos de muchas crisis en las cuales vivimos, porque van a venir, van a suceder, y las situaciones que vivimos en nuestras familias, en nuestras cosas, marcan un poco cómo somos, hermanos, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos, qué es lo que buscamos cambiar. Y es eso lo que nosotros debemos ver para nuestras vidas. Ser personas que aún en medio de todo lo que todavía no recibimos, acuérdese, en el momento preciso, yo el Señor haré que las cosas pasen, que las cosas sucedan. En el mientras tanto eso sucede, usted no puede ser una persona que está dejada, diciendo, bueno, me quedo aquí nada más. No. Venga a los grupos, participe. Ore a Dios, interceda por otro como hace Moisés. Quite lo malo de su vida, quite los ídolos de su vida. No tenga miedo de poder hacerlo. La Biblia habla de que en el libro de Jueces, capítulo 6, el pueblo estaba viviendo en gran hambre, hermanos. Estaban pasando una situación terrible. Ellos sembraban, pero los madianitas venían y se llevaban todo. No dejaban nada. Y este hombre Gedeón se encuentra en una situación tremenda en la cual Dios le dice que él era un hombre valiente. ¿Cómo voy a ser valiente yo? Dice, con lo que estoy haciendo. ¿En dónde está tu mano? Le pregunta. ¿En dónde quedaron tus milagros? Pregunta a Gedeón. Entonces Dios le habla y le dice, ve con esta tu fuerza, lo que muestra que muchas veces nosotros tenemos muchas cosas por hacer con la fuerza que tenemos. No esperar nueva fuerza. Dice, bueno, se renovarán tu fuerza, pero a veces no se van a renovar. Y a veces tendrás la única fuerza que tienes, que es esta fuerza que tienes ahora. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, ¿sí? Y liberarás al pueblo. ¿Me escuchó? Ahora, ve primero y ve al medio del pueblo, porque el problema no son los enemigos. El problema es que el pueblo ha mirado a los ídolos y están levantando estatuas y cosas a otros dioses. Ve ahí y rómpelo, destrúyelo. Y él va de noche, Gedeón,
va de noche y destruye todos esos ídolos y todas esas cosas. Y al otro día Dios le da la victoria. O sea, la victoria se obtiene ¿cuándo? Cuando uno trabaja en lo interno, cuando uno trabaja en lo personal, cuando uno trabaja en lo de uno, no mira lo que Dios tiene que hacer en el otro. Vio que es fácil señalar con la mano. Es fácil ver el error en el otro. Somos bastante buenos en realidad para ver el error en el otro. Tenemos una virtud bárbara para ver qué hacer en la familia, en otra familia. No en la nuestra no sabemos qué hacer. Pero en la de otros sí sabemos. Entonces nosotros debemos abrir nuestros ojos y mirar cuáles son las cosas que Dios te reclama a ti. No al otro. Al otro déjalo que Dios le va a hablar. El otro hablará con su líder. Al otro el líder le hablará, le dirá, che, mira, vos sabés que hay cosas que tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque son necesarias para tu vida. Pero no miremos al otro, miremos lo que Dios quiere hacer conmigo. Gedeón fue, hermanos. O sea, yo me tengo que preparar para la guerra, pero lo primero que tengo que hacer es derribar cosas que están en mi vida, que están mal. Claro, era ese el problema que tenía Israel. El problema no venía de afuera. Y yo le aseguro que el problema que usted tiene no es externo. No es de cosas externas en la vida. Los problemas nosotros los tenemos todos dentro de nosotros. Las decisiones, la voluntad que tenemos, las cosas que hacemos, provienen de vicios, de situaciones que vivimos, de hábitos que tenemos que nos hacen ser difíciles, hermanos. Pero mire, y con esto vamos a terminar. Los hábitos, hermanos, los malos hábitos, así como los buenos hábitos llevan un tiempo, los malos hábitos, quitarlos también llevan tiempo en la vida. No son rápidos. Usted quizás tiene algún problema que quiere sacar de su vida y entonces tiene dos decisiones. Lucha pero pierde y entonces uno se frustra y esa para mí es la mejor de todas porque la otra es no hacer nada. O sea, usted lucha y pierde y se frustra y dice yo quiero ser mejor en la vida y entonces vuelve a luchar y vuelve a perder porque va a perder varias veces, muchas veces. Pero en el peor de los casos está luchando y eso es lo importante. Porque usted está diciendo hay algo que yo quiero cambiar. Mientras tanto hay alguien que no hace nada. Que dice, bueno, no quiero hacer nada con esto porque no tengo voluntad, porque no tengo mentira. Sí puede, pero no quiere hacerlo porque está en el querer en nosotros. Si usted no tiene voluntad, no importa que me escuche todo el día, ponga todos los mensajes que nosotros llevamos a internet. Le mandamos un saludo a los que están escuchando. Pero la realidad es que si no hay en nosotros, hermanos, voluntad, no hay nada. Entonces nosotros debemos luchar. Va a perder, se va a levantar, va a perder, se va a levantar. ¡Qué bueno! Porque usted está luchando por algo que vale la pena. Usted está derribando cosas en su casa, en su lugar, en su ambiente de trabajo, en todo lugar. Que todo el mundo sepa que usted no quiere, que hay cosas que usted no las quiere hacer. Y no les gusta. Mi padre, hermanos, cuando él entró al Evangelio, él fumaba 5 atados de cigarrillo diario, todos los días. Yo lo veía. Iba a jugar a la pelota yo y antes de jugar a la pelota le compraba un paquete. Me dice, antes de ir, dice, toma, anda, me compraba un paquete. Yo iba y le compraba un paquete. Volvía, le daba el paquete, iba a jugar a la pelota, 40 minutos, 1 hora, y él cuando terminaba me decía, ¿me vas a comprar otro? Sí, le decía yo. Pero yo no entendía bien qué había pasado. Y era que se lo había fumado, 20 cigarrillos. En un partido de fútbol que yo tenía con mis amigos. Y él entró a la iglesia, hermano, sí. Cuando entró a la iglesia le empezó a dar cosas. Fumar. ¿Y saben lo bueno que hicieron muchos de los que estaban ahí? Le dijeron, no hay problema, Alberto. Fumá todo lo que quieras, no pasa nada. Dios te va a ayudar. Luchar contra eso. Bueno, dice, y él empezó a luchar. ¿Cómo pudo? Como le salió. Y perdió muchas veces perdió, pero un día, hermanos, que él estaba yendo a hacer unas compras a Buenos Aires. Dios lo toca, lo transforma. Y ese día, él lo dejó. Había comprado recién un paquete. Y lo deja ahí. Lo dejó en un lugar. Y dijo, nunca más voy a tocar esto. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay cosas que nosotros debemos luchar. Debemos buscar a Dios en nuestras vidas. Debemos tener voluntad para hacer, no importa cuántas veces usted pierda. Lo importante es que está comenzando una lucha que es sana para su vida. Una lucha que es sana para su corazón. El Señor le bendiga. Póngase de pie junto con nosotros.